Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, son las 18:14, me he pasado un poquito de la hora porque vengo de sesión, pero como había prometido, aquí estoy. Vamos a hacer un directo para hablar de masaje Thai y algunas de las consultas que me habéis pasado, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Desde luego, si tenéis alguna consulta mientras vayáis apareciendo, me gustaría que compartáis conmigo dónde estáis, de dónde me estáis viendo, ¿vale? Bien, ok. Pues vamos a comenzar con algunas de las consultas que me han llegado mientras se viene acercando más gente. Y la primera tiene que ver con si el masaje Thai sirve para rehabilitación. Es una muy buena pregunta. Entonces, aquí primero tengo que hacer una introducción de un concepto que es interesante, pero que poco se habla, ¿vale? Que es el de la diferencia entre el masaje Thai general y el masaje terapéutico. Porque cuando la mayoría de las escuelas normalmente se enseña el masaje general, y la característica principal del masaje general es el que se trabaja con un protocolo único, ¿no? Es decir, viene una persona, trabajo una rutina, ¿no? Donde el masaje empieza desde la maniobra 1 hasta la X, ¿no? La 100, la 150 o lo que sea, y ya está, viene la otra persona, aunque tenga diferentes características, el masaje va a ser siempre el mismo, ¿no? De la maniobra 1 a la 150 o lo que sea. Entonces esto ya no podemos hablar de masaje de rehabilitación, es simplemente lo que es, ¿no? Es un masaje general. Cuando hacemos un masaje terapéutico, aquí lo que hacemos es usar las mismas herramientas de masaje Thai, es decir, estiramientos, digitopuntura, compresiones, todo lo que se usa en una sesión de Thai, pero con un fin específico y adaptadas al cliente. Es decir, aquí podemos jugar con las maniobras, no vamos a seguir un patrón, un protocolo particular, sino que vamos a personalizar la sesión en función de las características del cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando. Entonces, si lo que la persona necesita es rehabilitación, pues usamos el masaje Thai terapéutico como mecanismo, como vehículo para alcanzar esa rehabilitación, ¿no? Y todo dependiendo de qué tipo de rehabilitación estemos hablando. No es lo mismo la rehabilitación para un deportista post-competencia que para una persona que ha sufrido un accidente, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene que hacer rehabilitación de miembros inferiores que de miembros superiores. Entonces, siempre aquí la historia va a cambiar, pero en todo caso podemos usar, sí, las herramientas del masaje Thai para poder conseguir que la persona se recupere más rápido, ¿no? Y de hecho yo tengo una experiencia muy, muy bonita y enriquecedora de hace unos cuantos años, ya hace cerca de 20 años, con mi propio padre que tuvo un ACV, tuvo un accidente cerebrovascular y quedó postrado de la cabeza para abajo. Y bueno, lo primero que hice fue masaje sueco, que es un masaje un poco más suave, lo hacía en la cama porque él no se podía mover. Y ya cuando empezó a recuperar movilidad, ahí ya directamente lo llevé al futón y la verdad que fue increíblemente bien, ¿no? Tengo que decir que también jugó buena parte la tenacidad y la fuerza de voluntad de mi papá de salir adelante, ¿no? Eso desde luego, pero el masaje le vino muy bien y tal es así que los médicos predecían que iba a estar como mínimo 6 meses para poder levantarse y ponerse en una silla de ruedas, y él en 6 meses ya estaba, bastante antes, ya empezó a caminar y a los 6 meses ya estaba conduciendo su coche, ¿no? O sea que usé esta herramienta como vehículo para la rehabilitación de mi padre, fue mi primer conejillo de indias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que la respuesta es un rotundo sí, siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo, ¿no? Yo siempre hago este énfasis. Si tú no sabes el porqué de la técnica, el para qué de la técnica, el con quién, el dónde, el cómo, es difícil poder llevar el masaje tailandés al ámbito de la rehabilitación, ¿no? Pero si tienes todos estos componentes, si sabes qué técnica usar, cómo usarla, cuándo usarla, con quién usarla, dónde usarla,
con qué intensidad usarla. Entonces el masaje tailandés se transforma en una herramienta excelente para poder rehabilitar a las personas, ¿vale? Entonces, respondida a esta pregunta, la siguiente es, siento que no escribí los nombres, me escribí las preguntas nada más, pero alguien me pregunta cómo adaptar el masaje Thai a las embarazadas. Bueno, yo tengo un curso online de masaje Thai para embarazadas que si te interesa lo puedes pasar a ver, está en mi página web shivathai.net. Y si no, me puedes escribir y te puede mandar el enlace. Es un curso de pago, pero que está súper bien porque hay un protocolo donde le explico, bueno, explico bastante y muestro un protocolo base para trabajar con mamis y está súper bien, ¿no? Ahí si quieres sacarte cualquier tipo de duda, puedes acudir a ese curso, pero de todas formas me gustaría dar algunas pautas generales, ¿no? Realmente el masaje para embarazadas es muy fácil. Pero hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Primero, el hecho de conocer la técnica, ¿no? Si estás empezando con el masaje tailandés, bueno, mejor conocer mejor la técnica, ¿no? Y luego ver si tienes la posibilidad de trabajar con algunas mamis que sean amigas tuyas. Porque lo complicado de la embarazada es que bueno, está en un estado especial, no es que sea muy frágil, ¿no? La embarazada no se va a romper, pero hay que tener consideración de que, sobre todo la mayoría de las mamis, no han tenido una conciencia de su cuerpo o un cuidado especial de su cuerpo, como sí lo hemos tenido muchos de nosotros que nos dedicamos al ámbito de las terapias, ¿no? Yo, por ejemplo, hace más de 30 años que entreno, cuido mi alimentación, pero las mamis en general, si están frágiles es porque cuando no estaban embarazadas, tal vez no se cuidaron mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por la fragilidad que ya traían de antes de estar embarazadas y luego por el peso extra que hace que tengan las patologías que suelen tener, que son sobre todo dolores en la zona lumbar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta condición especial de las mamis y tratarlo acordemente. Es decir, con la mami yo lo que recomiendo, esto no es lo que se suele recomendar en Tailandia, pero yo trabajo de esa forma, tengo bastante experiencia trabajando con embarazadas y para mí es muy útil trabajar con presión intensa en la zona lumbar, porque ahí es donde la mayoría de las mamis suele tener más molestia. Entonces no creo que la presión fuerte sea un problema en la medida que uno sepa controlar, en la medida que uno sepa pedir feedback, que esto es facilísimo, vamos consultándole a la persona, a la mami, qué tal se siente. Y en la medida que sepamos dónde aplicar esa presión, ¿no? Evidentemente en la barriga no vamos a hacer presión. Y también hay algunos puntos que también estaría bien tener en cuenta. Por ejemplo, la zona que están alrededor de los talones son puntos abortivos. Entonces, a menos que la mami esté en las últimas semanas, no habría que tocar por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, estos puntos habría que tocar. Las piernas, está bien hacer un masaje Thai de compresiones suaves en la medida de lo posible ascendentes para favorecer el retorno venoso y de la linfa, porque las mamis también suelen tener problemas de circulación y problemas de retención de líquidos. ¿Y qué más? Y bueno, el tema de la relajación yo creo que es muy importante también. Entonces, cuando trabajamos con una mami, para mí es súper importante trabajar mucho los pies, las manos, el cuero cabelludo, que es algo que relaja mucho a las mamis, ¿no? Y finalmente, tener en cuenta el tema de las posturas, porque también, dependiendo del estado en el que esté, ¿no? de en qué mes se encuentre, y del tamaño de la panza, esto también puede tener que ver, ¿no? Normalmente, boca arriba, posición supino, poco y nada, porque la panza puede comprimir órganos internos y puede ser incómodo para la mujer. Entonces, lo más óptimo es, tal vez, empezar boca arriba, pero pasar muy poquito tiempo ahí, luego lateral, sí, ningún problema, luego sentado y
supino reclinado para mí es importante, que es como boca arriba, pero en realidad está recostada sobre cojines o sobre o sobre algo que la mantenga con la espalda hacia atrás, relajada, como si estuviera sentada en un sofá, ¿no? Esto me parece súper interesante y es algo que hago, ¿no? Si me toca trabajar con embarazadas. Lo importante es que la mami esté cómoda, esté relajada, y que se haga presión ahí donde se tenga que hacer presión. Zona lumbar, principalmente, y ya está. Y luego, si tenemos en cuenta estas precauciones, no tiene que haber ningún problema. Una cosa importante también, en la medida de lo posible, evitar el contacto antes del primer trimestre, porque el primer trimestre suele ser el más complicado. Y bueno, para evitar cualquier tipo de problema, pues eso, ¿no? A partir del segundo trimestre para adelante, hasta el final, yo he hecho masajes a mujeres incluso una semana antes de dar a luz y no ha habido ningún problema, ¿no? Algunos en clase me han dicho que han recibido recomendaciones de no tocar embarazadas porque puede tener alguna pérdida y luego hay problemas, ¿no? Yo no creo realmente que esto tenga que ser así. Realmente yo he trabajado con muchísimas embarazadas y para mí es del mejor público que hay, porque la mami es agradecida y la mami, si le haces un buen trabajo, te trae al marido, te trae a la suegra, te trae a la madre, te trae a todas las amigas embarazadas, vamos, te forras, realmente. Que fue así, yo la época donde trabajé en un centro de yoga para embarazadas, haciendo masajes, fue una época súper próspera porque además después de que el centro cerrara y todo me seguían viniendo clientas de esa época, o sea que para mí es súper positivo y no hay que tener miedo a que pase algo y luego nos denuncien. Miren, para evitar esto lo mejor es conseguirse un seguro de responsabilidad civil que puede salir algo como 100 euros al año y nada más. Y entonces ya nos cubrimos, porque entonces ya... Es que realmente hacer una mala praxis con masaje o con masaje tailandés es muy difícil si uno conoce la técnica, ¿no? Con una embarazada o con cualquiera. Entonces, si aún así tienes miedo, puedes contratar un seguro de estos y ya entonces te olvidas, ¿vale? Bien, vamos a pasar a alguna pregunta, a ver si hay alguna por aquí. Milo Epoca, no sé si lo pronuncié bien. Dice, ¿puedo presionar glúteos si la cliente tiene dolor lumbar? Tienes que presionar glúteos si hay dolor lumbar. Tienes que presionar glúteos. Sobre todo hay un punto que está en la mitad del glúteo, que es importante porque es un punto que conecta con el nervio ciático, ¿no? Es el nervio más largo del cuerpo y el nervio ciático está relacionado con los temas de las lumbares. Entonces es uno de esos puntos que molestan, pero hay que tocar, ¿no? Cuando hay dolor en la zona lumbar. Como siempre, hay que tener tacto y hay que preguntarle al cliente qué tal se va sintiendo. Si es una tortura tailandesa, no, pero no hay que evitar el contacto por eso, ¿eh? Si duele, yo lo que hago es decirle, y bueno, lo podríamos traer al tema de embarazadas también, porque a las mamis es algo que les suele pasar y era algo que yo practicaba mucho justamente, ¿no? Por eso, porque tenían problemas lumbares, venían con problemas lumbares, entonces les hacía presión en glúteos, especialmente en este punto, y dolía, yo les decía que respiraran, ¿no? Un poquito, mantenía unos segundos todo lo que podía, y luego el alivio era inmediato, ¿no? Muchas chicas que tuve que venían cojeando, luego salían caminando bien. A ver, evidentemente tenían todavía un poco de dolor, pero lo llevaban mucho mejor, ¿no? Y si siguen viniendo luego, si tienen un poquito de constancia, el dolor desaparece, ¿vale? Así que hay que hacer presión en glúteos cuando hay dolor lumbar, sí, hay que hacer presión, ¿vale? Para mí es importante. Ok, siguiente. ¿Cómo adaptar el masaje Thai a la camilla? Esta es una buena pregunta, me gusta. Bueno, antes de contestar quería comentar una cosita, que es que, yo estoy dando clases, doy clases privadas acá en Barcelona, estoy dando clases, estoy dando talleres aquí en Barcelona. De hecho, este fin de semana el domingo voy a dar un taller presencial de iniciación al masaje Thai y la medicina tailandesa, el enfoque de
cómo se usa la teoría de los 4 elementos llevado al masaje. Por si no sabéis, la teoría de los 4 elementos es el fundamento de la medicina tradicional tailandesa, y en función de esta teoría podemos saber cómo es la constitución energética de la persona, y según la constitución energética de la persona hay algunas maniobras que son recomendadas y otras no. Hay una forma de hacer el masaje que es más acorde a esa constitución energética. Y voy a dar esta introducción con un protocolo bastante completo este domingo, y luego en marzo empieza el curso completo profesional de masaje terapéutico, siguiendo esta línea más tradicional, ¿no? Con la filosofía de la medicina tradicional Thai. Es un curso de 5 meses, de marzo a julio, y a quien le interese, que por favor me escriba un mensaje privado y con mucho gusto le voy a informar cómo es este curso, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto de adaptar el masaje Thai en la camilla? Bueno, el masaje tailandés ha sido pensado para trabajarse en el suelo. Tradicionalmente se trabaja en el suelo. Entonces, hay que ver, porque hay algunas maniobras que se pueden adaptar tranquilamente y hay otras que no se pueden adaptar. O sea, no hay forma de hacerlas. Y hay otras que se pueden adaptar, que se pueden hacer, pero que requieren mucho más esfuerzo por parte del terapeuta. Entonces para mí no me sirven. Para quienes quieran aprender un poquito más de esto, que sepáis que tengo un libro que escribí, no sé si el año pasado, no, hace 2 años creo ya, que se llama justamente Masaje Thai en camilla. Está en Amazon, y ahí pues describo 2 protocolos bastante completos y largos con las técnicas que a mí más me gustan. No todas, porque sería larguísimo, pero es la versión en libro de los cursos que yo daba aquí en Barcelona, presenciales, de esto, ¿no? Precisamente, de cómo adaptar las técnicas Thai a la camilla. Entonces, aquí yo adapto, de hecho, algunas técnicas tradicionales, les hago una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Una pequeña adaptación libre para que se puedan llevar mejor a la camilla, ¿no? Pero básicamente tienes que ver, para mí lo genial del masaje Thai es los estiramientos pasivos. La digitopuntura está bien usar porque a la gente le da una sensación de que hay algo diferente. Por lo menos yo siempre lo usé y a la gente siempre le ha encantado, y esto ha sido un punto diferenciante, ¿no? Algo que jugó mucho en mi favor como masajista. Entonces, hacer las típicas caminatas con pulgares y palmas del estilo norteño va súper bien, aunque es algo súper simple, va muy bien para hacer en la camilla. Y luego los estiramientos, la cobra se puede hacer perfectamente, ¿no? Algunos me dicen, pero hay que subirse a la camilla. Sí, no hay ningún problema, a menos que tú peses más de 100 kilos y tu cliente pese más de 100 kilos y estés en una camilla común, no hay problema. Normalmente las camillas suelen resistir unos 150 kilos, tal vez más, ¿vale? Entonces, si tú pesas, yo qué sé, 60, 70 kilos y tu cliente también, no va a haber problema, ¿vale? Yo he tenido clientes muy grandes y pesados en la camilla, me he subido a la camilla y nunca he tenido problema. Y no he tenido camillas especiales, he tenido camillas comunes que compré en Amazon, y entonces no hay problema. Entonces, subirse a la camilla para hacer una cobra, no hay problema. Luego, bueno, eso, yo creo que la idea aquí es no complicarse demasiado, Si uno ve que puede subirse a la camilla y hacer un estiramiento, pues lo hace. Si hace falta hacer una especie de contorsión o uno lo ve un poco complicado, fácil, no se hace y ya está. A mí no me fue mal. En el libro yo describo un montón de maniobras que son bastante interesantes, pero yo no me complicaría demasiado. Esto vino porque tuve la posibilidad de trabajar en cruceros, entonces tenía un montón de conejillos de India gratis, ¿no? Al contrario, me pagaban a mí. Entonces pude experimentar un montón, pero al principio de mi carrera hacía solamente palma, pulgar, palma, algún estiramiento de la pierna, flexionando talón a glúteo y no mucho más. Así que no os compliquéis demasiado. Si hacéis algunas cosas básicas en la camilla, la gente se va a dar cuenta, lo va a notar, lo va a disfrutar y os va a etiquetar como un masajista diferente. Y esto es un golazo, realmente, es un golazo, de verdad. Si podéis hacer
que las personas vean que vosotros sois un masajista o una masajista diferente al resto, os vais a ganar un cliente. Y esto es algo súper importante, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco difícil tratar de dar mucho más detalle, porque evidentemente ahora mismo no tengo camilla y no tengo alguien con quien mostrar las técnicas, pero si a los que les interese, pueden ir al canal de YouTube de la escuela, canal Shivatai en YouTube, y ahí hay una lista de vídeos donde comparto unas cuantas maniobras en vídeo que podéis ver de masaje Thai adaptado a la camilla. De hecho, también he subido una clase online que dura como creo que media hora, una cosa así, también está por ahí, ¿vale? Así que buscad canal Shivatai en YouTube y ahí vais a poder unos cuantos vídeos de técnicas adaptadas de masaje Thai de la camilla. Y en su defecto, comprad el libro Masaje Thai en camilla en Amazon y ahí vais a tener todavía más material, ¿vale? Bien, seguimos. Este tema me gusta mucho. Líneas Zen. ¿Pasan por el centro del cuerpo como los meridianos chinos? Vale, guay. Sí. Sí, pero. Sí, las líneas Zen, la mayoría pasan por el centro del cuerpo como los meridianos chinos. Sí. Pero las líneas Zen como tal, como canales de energía, tal como se enseña en la medicina china o en la Ayurveda, no existen tradicionalmente, ¿vale? Yo sé que se enseñan en Tailandia, yo sé que se enseñan en las escuelas, yo sé que se leen en la mayoría de los libros. Ya, esto lo veo, lo sé, porque ya yo he estudiado en unas cuantas escuelas y he leído un montón de libros de masaje Thai. Pero también es cierto que si prestas atención te vas a dar cuenta de que no hay mucha literatura al respecto de las líneas Zen. Ahora puede ser que encuentres que alguno habla del uso de las líneas Zen, pero no es algo tradicional. Quiero decir, si te encuentras a un maestro tradicional o a un terapeuta tradicional, te va a decir que conoce las líneas Zen, porque todos los terapeutas, tradicionales o no, han tenido que pasar por la universidad para poder conseguir una licencia de trabajo como sanadores, pero no es algo que usen los sanadores tradicionales, ¿no? Esto es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, no sé si me llamó mucho la atención, porque la verdad que a mí el tema de las líneas Zen nunca me terminó de cerrar, justamente porque habiendo estudiado medicina china y sabiendo lo complejo que es y lo rica que es la medicina tradicional china, me sorprendía que las líneas Zen hubiera tan poca bibliografía, no se explicara prácticamente nada, ¿no? Entonces, esto es algo que me llamó mucho la atención y luego encontré una maestra que me enseñó la teoría de la medicina tradicional Thai y ahí entendí que los maestros tradicionales no usan la teoría de las líneas Zen. Es decir, que las líneas Zen como meridianos de energía no existen tradicionalmente, ¿vale? Existen las líneas y existen las Zen, pero es otra historia esto, ¿eh? Las líneas como líneas de trabajo, que son los patrones por donde nosotros pasamos los dedos, cuando hacemos caminata con pulgares en las piernas o en la espalda. Las líneas de trabajo sí existen y hay un propósito para eso, ¿vale? Hay diferentes propósitos, de hecho, diferentes razones por las cuales nos interesa ir por estos patrones, por estas líneas de trabajo, ¿vale? Y por otro lado, las Zen existen como patrones físicos dentro del cuerpo, es decir, la Zen en tailandés significa, o en Pali, perdón, significa canal, significa vía. Y en el cuerpo, trasladado a la medicina, lo que significa es un conducto a través del cual pasa la energía LOM. Un conducto, la Zen, la medicina tailandesa, es un conducto a través del cual, o la traducción sería así, ¿no? Un conducto a través del cual pasa la energía LOM. La energía LOM es la energía del viento. La energía del viento implica movimiento, esto es muy importante. La energía del viento implica movimiento. Entonces, las Zen son canales, son estructuras físicas dentro del cuerpo donde pasa la energía del movimiento, ¿vale? ¿Y qué es? ¿Cuáles son estas estructuras en el cuerpo que funcionan como canales por donde pasa algo que se mueve? Pasa algo que se mueve y que es vital.
es la sangre. La sangre, en este contexto, es esa energía LOM, porque se está moviendo y se tiene que mover todo el tiempo, y por lo tanto, las arterias y las venas son Zen, porque son conductos a través del cual viaja una sustancia que representa la energía del viento, en este caso la sangre, ¿vale? También los tendones y los ligamentos, porque son tejidos que unen hueso con músculo y que permiten la movilidad. Son estructuras que permiten ese movimiento, ¿sí? Si tienes un problema en el tendón, no te vas a poder mover. Entonces, esto que facilita el movimiento hace que se considere a los tendones y ligamentos como Zen. Entonces, como ves, las líneas Zen no son líneas místicas invisibles que transportan energía, tal como vemos en la medicina china o en la Ayurveda. Son estructuras físicas. Las líneas son líneas de trabajo y las Zen son patrones físicos que también tienen una utilidad para el terapeuta, y por eso tenemos que trabajarlas, tenemos que tocarlas, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya hace muchos años que no enseño las líneas Zen como patrones de energía, la enseño como me lo han enseñado, como está en la medicina tradicional, ¿no? Así que bueno, si quieres aprender más y estás por aquí por Barcelona, pues el curso te va a gustar porque se basa en esto, ¿vale? Bien, última pregunta, si es que no hay alguna más por aquí que me esté salteando, pero esa dice así. ¿Cuándo vas a dar un curso de Toksen? Me preguntan, aquí en Barcelona. Bueno, yo lo que respondí es que a mí me encanta el Toksen, la verdad me gusta mucho, la he probado, la he aprendido también, tengo las herramientas aquí, pero a la hora de aprenderla yo creo que es importante conocer algunas peculiaridades del Toksen, antes de apuntarse a un curso. Y repito, me encanta el Toksen y lo volvería a aprender, no me arrepiento de haberlo aprendido. Pero hay que tener en cuenta una cosa, chicos, y es que el Toksen llama la atención por lo peculiar, por lo particular, por lo exótico, ¿vale? Y vale, es un punto válido, pero realmente a nivel terapéutico yo confío mucho más en mis manos, en mis codos, en mis pies. Es la realidad, ¿no? El palito y el martillo está bien, y como sensación, repito, me encanta la sensación de recibirlo, me encanta darlo también, pero hay aquí un problema, y es que el chiste del Toksen es el sonido, es la vibración del sonido. Y claro, si tú vas a trabajar en tu casa y estás en un piso, te vas a ganar el odio de tus vecinos, y seguro que en algún momento alguien llamará a la policía y se acabó tu carrera con el Toksen. ¿Te das cuenta? O sea, el ruido es bastante molesto. Si vas a trabajar en un piso, le va a molestar a todo el mundo. Si vas a trabajar en un centro de masajes, le va a molestar a todo el mundo. O sea, que para hacer Toksen tienes que estar aislado. Tienes que estar aislado, porque el sonido es fuerte, ahí está la gracia del Toksen. Tiene que hacer ruido, y el ruido no lo puedes hacer en cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa? Tú te apuntas a un curso de Toksen con toda la ilusión, que vas a aprender algo nuevo, algo mágico, algo efectivo, y luego resulta que no lo puedes practicar porque molestas a medio barrio, molestas al resto del edificio, molestas al resto de los terapeutas, ¿no? Entonces, ojo con el Toksen, aprenderlo, es fantástico, es maravilloso, y luego, bueno, si lo queréis usar, tened en cuenta esto, ¿no? Que si tenéis el lugar apropiado, no vais a molestar a nadie, genial, espectacular. Si no, bueno, es eso, ¿no? Y os repito, yo no me arrepiento de haberlo aprendido, me encanta, pero no lo he usado muy poco, lo he usado en mis primeras épocas en Barcelona, cuando arranqué la consulta en 2010, que tenía la posibilidad de estar en una tienda dietética que tenía una sola sala para masajes y no molestaba mucho a nadie prácticamente, ¿no? Pero bueno, es complicado, entonces tenéis que saber esto. Está este tema con el Toksen, así que de nuevo, aprenderlo, pero ya sabéis lo que hay, ¿vale?
Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí y si no, pues vamos a ir dando por terminada esta sesión. Yo os agradezco muchísimo por haberos enganchado aquí a esta sesión. No la había hecho, creo que alguna que otra vez la he hecho y realmente me gusta mucho conectarme, así que lo volveremos a repetir. Gracias a todos los que estáis saludando del otro lado. Y bueno, nuevamente, si queréis tutoriales, tenemos en el canal de YouTube, en el canal Shivatai, mogollón de tutoriales, consejos. Y bueno, sabed que también estoy dando las clases, estoy dando talleres. El próximo va a ser este domingo aquí en Barcelona. Y en marzo que comienza el curso profesional, que es de un fin de semana al mes, de marzo a julio. Así que si os interesa este enfoque del masaje terapéutico, no el masaje general, donde aprendes un solo protocolo, sino que básicamente os enseño cómo usar las herramientas para que vosotros creéis vuestros propios protocolos en función de las características del cliente, en función de las necesidades del cliente. Y sobre todo, yo voy un poquito más allá, que es tratar de transmitir esta idea de que el masaje también tiene que personalizarse en función de lo que yo llamo valor diferencial. El valor diferencial es la diferencia entre físico y peso que hay entre el terapeuta y la persona que recibe. Porque si no tenéis en cuenta esto, vais a encontrar que hay maniobras de masaje Thai o de cualquier otra técnica que van muy bien a la persona que recibe, pero no para vosotras, porque si vosotras pesáis 50 kilos y el receptor pesa 120, pues la vais a pasar mal. Hay algunas técnicas que vais a necesitar mucha fuerza, demasiado esfuerzo, demasiado desgaste de energía, y no es la idea, la verdad. La idea es que podáis hacer muchos masajes durante muchas décadas con el menor desgaste de energía. Y para eso tenéis que familiarizaros con la técnica y tenéis que entender esto, ¿no? El cómo, el cuándo, por qué, en qué casos va bien, en qué casos va mal, y con qué tipo de clientes me va a ir bien y con qué tipo de clientes no me va a ir del todo bien, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no vaya bien, pues entender que siempre hay alguna alternativa, ¿no? Y si no es con una técnica, es con una combinación de diferentes técnicas que podemos lograr el mismo resultado. ¿Se entiende? Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros por haberos conectado. Espero que os haya gustado y espero que os hayan servido las respuestas, ¿vale? Nos vamos a volver a ver, espero, pronto, así que enviad consultas, ¿vale? Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.